Estamos en comunicación con la legisladora Vanina Gagliardi, Vanessa Gagliardi, perdón, que es legisladora por el FIT en el espacio MST. ¿Cómo estás, Vanessa? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para ustedes y para todos sus oyentes. Muchas gracias por atendernos y bueno, la idea era conversar acerca de el crimen de Facundo Molares ayer en el Obelisco durante una asamblea pacífica donde la policía directamente poniendo una rodilla arriba de su cabeza le produjo un infarto que le provocó la muerte. Sí, la verdad es que fue un hecho brutal del que ahora quieren desligarse, Sin diciendo duda. que Facundo tenía enfermedades preexistentes, pero cualquiera que haya visto el video de lo que sucedió puede ver la brutalidad con la que actuó la policía y que claramente lo que no se ve tampoco lo que no se ve en ese video es el momento en el que lo tiran al piso, es el momento donde lo reducen, donde hubo muchísima violencia, con una cantidad de policías innecesarias encima de su cuerpo, que generaron este asesinato que nosotros venimos denunciando y del que tiene que hacerse responsable la policía. Sí, y a mí lo que me llamó la atención es que el discurso de Larreta decía prácticamente que se sacaba el sombrero ante la acción policial, que los bancaba, y también en concordancia, Ernesto Crescenti del SAME decía que no pudieron llegar las ambulancias antes, y eran pocos manifestantes. Y está bancando un asesinato el jefe de gobierno porteño. Absolutamente, pero es que nosotros lo veníamos denunciando. Este nivel de violencia y de represión que se viene viendo en el país es la antesala de lo que se viene si siguen negociando con el FMI, porque se viene más ajuste y la gente sale a luchar, porque no hay opción, porque no llegamos a fin de mes, porque avanzan sobre nuestros derechos laborales, sobre nuestros derechos sociales. Más del 50% de la población está por debajo de la línea de pobreza en este país, que es riquísimo en recursos. Y entonces ahora se pelean los Larreta, los Bullrich, los Milei, los Lustó, para ver quién es más malo y quién reprime peor. Bueno, y esto iba a pasar. ¿No pasó en Jujuy, represión en la que estuve? Casi de suerte. Bueno, cuando instalan estos debates, que hoy encima envalentonaron a un sector en varias escuelas de la capital federal, un grupo de fachos grafiteó arriba de placas de compañeros y compañeras desaparecidos en escuelas, envalentonan a un sector y envalentonan también a la policía. Envalentonan también a la policía. Y por otro lado, con esto que vos decías de las ambulancias, por un lado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dice que el SAME es el mejor sistema de salud que tiene el país. Y por otro lado, no pueden llegar en menos de media hora al obelisco. Al obelisco, No estás hablando de un lugar, un descampado, estás hablando del obelisco. Exactamente, el obelisco. Ahí dicen que no pudieron llegar. Bueno, la verdad es que es una vergüenza y es totalmente mentira todo lo que dice Larreta en ese tweet, que es nefasto y totalmente provocador para cualquiera que haya visto el video, para cualquiera, porque efectivamente eran pocos manifestantes, pero incluso si hubieran sido más, incluso si hubieran cortado la calle, no se puede justificar lo que hicieron. Jamás. No se puede justificar. Jamás. Y bueno, el premio a Morales por la represión en Jujuy fue ponerlo de precandidato a vicepresidente. O sea, yo sé que estamos en veda, pero realmente hay mucha indignación, ¿no? Porque, o sea, esto es tremendo. Absolutamente. Pero vos fíjate que incluso ayer, que no estábamos en veda, Massa, que podría haber dicho una cosa superior, dijo que fue un incidente político. Y es más que eso, porque nosotros estamos llorando muerto a un luchador. Entonces, es muy grave lo que pasó. Por eso esta mañana hubo una movilización enorme en la capital federal que demuestra que vamos a salir a luchar. Vamos a salir a luchar.
porque no vamos a permitir, porque sabemos que el ajuste no pasa sin represión, pero no vamos a permitir la represión y muchísimo menos el asesinato de un compañero. Claro, pero además, digamos, nuestro país está suscrito a un montón de tratados internacionales en defensa de los derechos humanos. De ninguna manera, y creo que hay que poner un límite a esto porque si no se naturaliza la violencia institucional, que es lo que se pretende hacer desde la represión en Jujuy y muchos otros actos, ¿no? Entonces, hay que ponerle un límite a todo esto porque más allá de una cuestión clasista, nos afecta a todos. Totalmente. Y violencia institucional, digo, nosotros la vemos más fuertemente ayer con la represión, pero violencia institucional cuando no accedes a una vacante para tus hijos, cuando vas a hacer una denuncia a algún lugar y no te toman la denuncia si sos mujer, digo, violencia institucional hay una gran violencia institucional en este sistema que se expresa sobre todo con los pobres, pero que también se expresa en diferentes niveles contra los cuales batallamos todos los días. Sí, Vanessa D'Augusto te saluda, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Augusto? Buenas tardes. Buenas tardes. En cuanto a la violencia institucional también y a los discursos, no sé si recordás hace unos años o el año pasado que se mostraba cómo la policía, no recuerdo exactamente dónde era que estaba, en una escuela de policía y demás, en donde de alguna manera agitaban y tenían un discurso casi al unísono, ¿no? de todos ellos, contra los piqueteros, contra los luchadores populares. Entonces, esa violencia institucional ya está enmarcada en sí en las fuerzas represivas, porque si el lugar donde vos, entre comillas, estudiás para policía o que estás ahí estando en esos lugares, ya de por sí agitan justamente con canciones y demás. Claramente lo que luego acontece cuando están en la calle, repiten ese mismo discurso que, bueno, lastimosamente fue lo que pasó ayer y que todo el tiempo, me imagino que ustedes reclaman la violencia represiva, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho terminan envalentonándolo los tweets de Larreta, los dichos de Bullrich, donde los felicitan. Digamos, qué bien lo que hicieron, qué bueno era la policía que intentó salvar a un manifestante que se descompensó. Bueno, es más, no es casualidad que hoy, por ejemplo, hayan sobreseído a los gendarmes que estaban implicados en el caso de Santiago Maldonado. Exactamente. Claro que también dijeron ahogado, ¿no? Fue toda la gendarmería, reprimieron a todos los mapuches, casualmente ahogado, ¿no? Entonces, también es para alimentar ese discurso que mantiene Bullrich respecto a un discurso de odio y de represión y que a un sector de la sociedad lamentablemente le gusta. Y bueno, también es para, estar, de la mano con esos posibles electores, ¿no? Que, bueno, se viene construyendo a lo largo de los años todo esto. Bueno, es que claro, pero también es cierto, nosotros venimos alertando hace un tiempo largo que la agenda de debate está bastante corrida a la derecha. Cuando se intentan reformas laborales, cuando se intentan debatir reformas previsionales. Entonces, ahí cuando los grandes medios de comunicación y los candidatos más conocidos lo que hacen es instalar una agenda de debate más hacia derecha, lamentablemente la gran mayoría de la población debate sobre esos grandes discursos. Y tiene muchas contradicciones igual esto, ¿no? Porque, por ejemplo, uno puede pensar en Milei, ahora hay mucha gente que defiende la educación pública que está pensando en votar a Milei cuando sabemos que Milei de fondo propone otra cosa. Bueno, son las contradicciones que tiene, pero si hay algo que para nosotros se viene demostrando en el país, es que más allá de cómo vaya a terminar saliendo este domingo, la gente sigue saliendo a luchar. Y que se demostró en el caso de Morales, que había ganado hacía un mes y medio antes, quizás muy poco tiempo antes, la provincia, sí. Y que cuando intentó meter la reforma, cuando metió la reforma constitucional, la gran mayoría de la población jujeña estuvo en la calle.
Por eso Sí. tuvo que terminar jurándola en 10 minutos en el medio de una brutal represión, con un sector enorme de la población diciendo no lo volvería a votar. Porque no votan cheques en blanco y porque la situación de hoy pone cada vez más en evidencia que no se resuelven los problemas de fondo que tenemos los trabajadores y las trabajadoras. De ninguna manera, al contrario, hay ahora hay que tener 2 o 3 trabajos para tratar de llevar una vida digna, cosa que antes no pasaba. Antes con un sueldo, el que sea, digamos, en la actividad que sea, un trabajador o una trabajadora podía vivir, pagar lo necesario para comer, para vestirse, para sus impuestos, etcétera. Ahora no pasa esto. Ahora la gente tiene que laborar en 2 o 3 lugares. Sí, totalmente. Mirá, yo asumí hace un mes como diputada por la banca rotativa del CITU. Ahora soy docente de escuela pública y lo vemos cada vez más. Nos Sí. obligan al pluriempleo. Trabajamos doble o triple turno para poder llegar a fin de mes. Sí, No hay forma de garantizar buenas condiciones educativas si estamos por debajo de la línea de pobreza. Porque la docencia no es que cobra mal, la docencia cobra en un cargo por debajo de la línea de pobreza. Y la gran mayoría somos mujeres y además de todo nos encargamos de las tareas del hogar. Sí, Entonces, y estos son sectores cada vez mayores de la población. claro, y sí, yo lo sé porque soy docente también, y además hoy había un paro justamente convocado, y el primer mensaje de la mañana fue vayan a firmar porque hoy hay paro. O sea, el típico, lo que dijo Larreta el mes pasado, le vamos a dar un bono de al que no falta, al que no hace paro, etcétera, es un bono antiparo. Si no, te descuentan el día, te descuentan un montón. Si no, vas a laborar un día de paro. Pero están las condiciones cada vez más precarias en todos los órdenes. En la docencia es uno de los ejemplos. Claro, y la docencia todavía es uno de los sectores que tiene trabajo más estable, digamos, pero efectivamente hay grandes sectores de la población que están sin trabajo o que están con un trabajo extremadamente precarizado, porque nosotros terminamos discutiendo, o se termina discutiendo el problema de piquete sí, piquete no, corte de calle. Ahora, nadie tiene propuestas, salvo la izquierda, para resolver los problemas que generan los piquetes, porque a nadie le gusta estar en invierno cortando la calle. Digo, la gente tiene mejores cosas que hacer. El problema es que cuando vos no le podés dar de comer a tus hijos, o te estás por quedar sin casa, claro, tenés que salir a luchar, porque a eso te lleva este sistema. Y sí, pero también está bueno que se salga a luchar, ¿no? A veces puede llegar a ser desgastante, pero es necesario, porque si no, ¿de qué manera vamos a vivir? Porque esto a todos nos toca. A Nosotros todos. defendemos, sí, claro, y es más, creemos esencialmente en la lucha y la organización de los de abajo, digamos. Eso sin ninguna duda, porque si no luchamos, no quieren avanzar sobre nuestros derechos y se viene demostrando. Y esto que pasó ayer puede volver a pasar en cualquier lugar del país. Para nosotros lo veníamos alertando y es el modelo del país al que nos quieren llevar. Sin duda, o sea, y esto muchas veces, esto me hace acordar a lo que hizo en su momento la dictadura, ¿no? Que, bueno, impuso con el genocidio distintas políticas que antes no se podían imponer, ¿no? Pero entonces, bueno, tenemos que estar muy atentos ante las propuestas de cambio, tanto en la legislación laboral, sobre todo porque va a llevar a mayor precarización, ¿sí? Los acuerdos con el Fondo Monetario, que para mi gusto tendría que haber, no había que reconocer esa deuda usurera, que giró guita al exterior, bueno. Y bueno, tenemos que estar como sociedad, ya ni siquiera desde lo partidario, como sociedad muy atentos.
Se cortó justo el final, perdón, de lo que decías. Sí, yo te decía que tenemos que estar muy atentos como sociedad ante los embates de querer imponer distintas políticas que tengan que ver con la precarización laboral, con la quita de derechos, ¿sí? Porque... Sí, totalmente. Creo que tenemos que estar alerta. Creo que tenemos un país que igual tiene mucho reflejo social. La movilización de hoy fue grande, considerando además que lo de Facundo fue anoche. Salimos miles a la calle, hubo paro de ADEMIS efectivamente el día de hoy, y hubo paro también en provincia que se sumaba a lo de Morena, y creo que nos sobra resto de empatía, digamos. Fue muy grande también en todo el país la movilización cuando solo de Jujuy, y creo que nos sobra resto y que sí, el único camino va a ser organizándonos en la calle para poder defendernos de quienes quieren avanzar sobre nuestros derechos. ¿Y hay algún tipo de acción que se vaya a implementar en los próximos días? Mira, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia sigue debatiendo qué es lo que vamos a hacer. Probablemente haya otra movilización. En este momento, aunque ya liberaron a los compañeros que fueron detenidos ayer, estuvimos hasta recién en la comisaría exigiendo la liberación de un docente que se llevaron hoy detenido en la movilización, pero seguramente vamos a volver a salir a la calle en breve, digamos, exigiendo justicia por Facundo. Sin duda, sin duda. Aparte, una persona de mucha lucha, ya la venía luchando hace muchísimos años. Sí, totalmente. Así que, Vanessa, te agradezco muchísimo la comunicación y, estamos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y a disposición siempre. Muy buenas tardes, ¿eh? Saludos. Saludos. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Ahora vamos.